Bueno, damos inicio a la sesión del día de hoy, 4 de junio del 2026, en la cual vamos a hablar un poco de la toma de muestras sanitarias. Para esto, vamos a comenzar a hablar un poco frente al proceso de monitoreo y seguimiento como una introducción al proceso de toma de muestras. Eh, Hemos venido hablando desde hace unas sesiones anteriores frente a los factores de riesgo, considerándolos como todos aquellos elementos que puedan traer algún tipo de afectación a la salud de las personas o al ambiente, considerando pues que estos, digamos que sus características pueden, digamos que generar algún tipo de afectación a cada uno de estos. La sesión pasada estuvimos hablando sobre el proceso de inspección, vigilancia y control, que es todo ese proceso en el cual, digamos, se establecen acciones para garantizar las condiciones sanitarias en un establecimiento y que pueda, digamos que, dar respuesta a cada uno de estos factores de riesgo que estén asociados a un establecimiento, a una actividad específica. Entonces, esta inspección, vigilancia y control está enmarcada eh, dentro de las... Regálame un segundito. Compañero, regálame un segundo que hay una compañera tratando de ingresar y el link es nuevo y ella está utilizando el link anterior. Bueno, les decía entonces que ese proceso de inspección, vigilancia y control es entonces el proceso en el cual se lleva a cabo ese seguimiento de las condiciones sanitarias en un lugar y ese proceso está inmerso en las autoridades sanitarias en Colombia. Decíamos que dentro de estas estaba muy marcada la presencia de el INVIMA, de las secretarías de salud distritales, departamentales y municipales, el Ministerio de Salud, mediante el Instituto Nacional de Salud, y esa inspección y vigilancia se basa en datos reales, y esos datos reales están inmersos en un proceso
de monitoreo y seguimiento, considerando entonces ese monitoreo y seguimiento como todo el proceso de medición de esos factores de riesgo. Quiere decir que para poder realizar esa inspección, vigilancia y control de la que hablábamos en la sesión pasada, tendría que haber datos que podrían corroborar las condiciones sanitarias en un lugar o en un alimento o inmerso a un factor de riesgo a la salud. Por lo tanto, ese monitoreo y seguimiento es desarrollado mediante un proceso de toma de muestras. Quiere decir esto, en resumen, que esos factores de riesgo son inspeccionados, vigilados y controlados por las autoridades sanitarias en Colombia, y esa inspección, vigilancia y control está, digamos que, sujeta a un monitoreo y seguimiento o a una medición de de esas características asociadas a esos factores de riesgo mediante una toma de muestras. Y eso está entonces ligado al control que hacen estas autoridades sanitarias. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando hablamos entonces de toma de muestras de interés sanitario, hablamos entonces de ese procedimiento mediante el cual recolectamos una porción representativa, ya sea de una sustancia, de un fluido, de un alimento o del agua, para su análisis en el laboratorio. Esto con el fin de evaluar la calidad higiénica, verificar la inocuidad, quiere decir que determinar, digamos, la presencia de microorganismos patógenos, y todo esto lo que busca entonces es proteger la salud pública en Colombia. Dentro de esa toma de muestras están inmersos tres eh, condiciones bastante relevantes que nos permiten entonces que esos valores que nosotros vamos a obtener mediante ese proceso de medición sea real, sea, digamos, las condiciones eh, reales, que sean eh, verificables y que nos permitan garantizar esa salud pública. Dentro de esas condiciones encontramos la bioseguridad, considerando pues la necesidad de que cada una de esas personas inmersas dentro de la toma de muestras garantice, digamos, su seguridad al momento de desarrollar ese procedimiento. Esto entonces implica el uso obligatorio de elementos de protección personal, de protección personal, y además de eso, el uso de recipientes estériles que garanticen que esa muestra no se va a contaminar al momento de tomar una porción de esa sustancia, de ese fluido, de ese alimento o de ese agua al cual queremos garantizar sus condiciones sanitarias. Asimismo, dentro de esa toma de muestras, es importante también garantizar una cadena de custodia que permita, digamos, hacer un seguimiento al, al, al origen de esas muestras, al transporte que se realiza y al manejo de la misma.
garantizando que esa muestra corresponda efectivamente a lo que estamos analizando y que de pronto en ese momento no confundamos la muestra que tomamos, por ejemplo, del punto A con la del punto B y podamos entonces equivocar esas muestras dando resultados erróneos. Finalmente, también es importante dentro de esta toma de muestras la preservación de la muestra y es básicamente unas estrategias que permiten mantener una temperatura adecuada y unas condiciones de transporte que garanticen que no se van a alterar los resultados al momento que esa muestra llegue al laboratorio. Entonces, básicamente, cuando hablamos de toma de muestras de interés sanitario, estamos hablando de todo ese procedimiento que yo realizo con el fin de medir las características de esos factores de riesgo que me puedan a mí dar una idea de cuál es la condición sanitaria en un lugar, en un establecimiento, en un alimento, o digamos que nos permitan obtener un concepto de cómo se encuentra ese, ese elemento al momento de nosotros poderlos ingerir. Ojo que también dentro de estas muestras de interés sanitario, también podemos encontrar las muestras que tomamos a las personas para reconocer su nivel de afectación por estas condiciones sanitarias. Por ejemplo, la muestra que le tomamos a una persona para conocer si, por ejemplo, fue contagiada, eh, por ejemplo, de coronavirus. Eso también haría parte de todo este procedimiento de toma de muestras y tendría que garantizar todas las condiciones eh, que les había mencionado anteriormente, tanto de bioseguridad como de custodia y de preservación. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, inicialmente hablemos un poco de dónde vamos digamos, a referenciar ese procedimiento que nosotros vamos a utilizar. En Colombia, como ya lo hemos visto en unas sesiones anteriores, quien está encargado digamos, de todos los procedimientos relacionados a los factores de riesgo de la salud es el Instituto Nacional de Salud y mediante la dirección de la red en salud pública y la subdirección de Laboratorio Nacional de Referencia, en el 2020 establecieron un manual de procedimientos para la toma, conservación y envío de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia. Quiere decir que los procedimientos mediante los cuales nosotros realizamos todo el proceso de toma de muestras para poderlo enviar al Instituto Nacional de Salud para que estos, como Laboratorio Nacional de Referencia, tengan, digamos que, la certeza de lo que se está enviando es, digamos que, eh, es una muestra, pues, que tiene las condiciones para poder determinar una, una característica veraz y real de lo que está sucediendo en cada una de las regiones de nuestro país. Entonces, no sé si ustedes ya lo han visto,
si ustedes lo conocen, si cuando hicieron cada una de las actividades de aprendizaje de las guías que enviaron hasta el día de ayer utilizaron este manual como referencia. De todas formas, quisiera que me contaran si lo han podido consultar o si lo prefieren, yo se los puedo compartir aquí en el chat de la reunión. Los escucho. Buenas noches, instructor, compañeros. Hola, ¿cómo estás? Pues, profe, bien, gracias. No, pues, por ejemplo, para mi parecer, la plataforma pues es adecuada y es entendible y por mi parte yo he podido consultar todos los manuales, entonces no he tenido ningún inconveniente, no sé, de pronto mis compañeros. Yo no estoy hablando de este específico, del Instituto Nacional de Salud. Sí, señor. Este lo ha revisado. En este momento estaba abriéndolo y se deja abrir normal. ¿Sí? ¿No es necesario que se los comparta por acá? Pues la verdad, tocaría escuchar la opinión de mis compañeros a ver qué dicen. Los demás compañeros. O yo diría que pues de todas maneras compartirlo, profe. Exacto, vamos a compartirlo por aquí de todas formas. Parece que por aquí no se pueden compartir archivos. O profe, de pronto el grupo de WhatsApp. Exactamente. Vamos a compartirlo al grupo de WhatsApp enseguida. Bueno, ya se los compartí al grupo de WhatsApp. Por si de pronto no han podido revisarlo en la plataforma. Sí me parece muy importante que todos puedan revisarlo, porque digamos que es el referente para poder realizar la toma de muestras la toma de muestras de interés sanitario en Colombia. Entonces, basado en este manual, hablemos un poquito de bioseguridad. Cuando hablamos de bioseguridad, estamos hablando de las condiciones o los protocolos que yo utilizo para prevenir, digamos, algún tipo de afectación a mi salud por cualquier agente patógeno, eh, teniendo en cuenta las características de la muestra que vamos a tomar. Es importante tener en cuenta que todas las muestras, tanto biológicas como ambientales, pueden representar un riesgo potencial en cada una de las etapas de su manipulación. Quiere decir que tanto en la toma de muestras como en el análisis hay un riesgo potencial para las personas que lo manipulan. Por lo tanto, se deben considerar las precauciones necesarias para evitar una contaminación y un riesgo para el personal que está involucrado en este proceso. Quiere decir esto
que todas las personas que tengan algún tipo de relación con muestras sanitarias deben garantizar unas, digamos, el uso de unos elementos que permitan eh, evitar algún tipo de riesgo causado por este tipo de muestras. Entonces, se recomienda utilizar una bata o un uniforme especial antifluido para el trabajo en el laboratorio. Quiere decir esto que cada vez que vayamos a manipular muestras sanitarias debemos contar con una bata o con un traje antifluido que permita prevenir cualquier tipo de contacto con nuestro cuerpo. Asimismo, es necesario usar guantes adecuados para cada uno de los procedimientos que pueden involucrar el contacto directo o accidental con sangre, líquidos corporales y otros materiales potencialmente infecciosos o animales infectados. Igualmente, el uso de guantes especiales para el manejo de muestras ambientales contaminadas debido a las características de estas. Y estos guantes que utilizamos en todos estos procedimientos se debe tener o se debe garantizar una disposición final adecuada y posterior a esto un lavado de manos de forma correcta. Si bien vamos a utilizar los guantes, es necesario también que podamos garantizar el lavado de manos para evitar cualquier tipo de contaminación con las muestras que estamos manipulando. Por otra parte, es necesario que todo el personal se lave las manos después de manipular cada uno de estos materiales y animales, así como también antes de salir de las áreas de trabajo del laboratorio. Quiere decir que si yo tomo una muestra, luego de salir de ese área, debo lavarme las manos para no contaminar fuera del lugar donde manipule la muestra. Otra recomendación importante es utilizar gafas de seguridad o visores o respiradores media cara o cara completa con el fin de proteger los ojos y el rostro de salpicaduras, impactos, gases y fuentes de radiación ultravioleta artificial. Y esto es muy importante porque al momento de tomar o de analizar estas muestras, podríamos ser sujetos de salpicaduras que permitan la contaminación a nuestros ojos o a nuestro rostro. Es importante también utilizar calzado cerrado, que en la mayoría de los casos sea resistente a sustancias químicas, teniendo en cuenta las características de la muestra que vayamos a tomar. Por otro lado, se prohíbe comer, beber, fumar, aplicar cosméticos, manipular lentes de contacto o almacenar alimentos o bebidas para consumo en las áreas de trabajo, tanto de toma como de análisis de muestras en el laboratorio. Y esto es algo fundamental porque podríamos eh, contaminarnos nosotros al momento de comer, beber, fumar, aplicar medicamentos, aplicar cosméticos o manipular los lentes de contacto o al consumir los alimentos almacenados en el laboratorio. Finalmente, también se prohíbe el uso de los elementos de protección personal fuera del área de toma de muestras y de las áreas de análisis de laboratorio. Por ejemplo, que estemos tomando unas muestras eh,
y luego de eso vayamos a las zonas comunes, a las cafeterías o a las oficinas o a las bibliotecas o a los baños. Esto con el fin de que esos agentes infecciosos no puedan salir del área donde se están manipulando. Entonces, básicamente estas recomendaciones lo que hacen es garantizar que esos agentes infecciosos no puedan salir del lugar donde se está manipulando la muestra, tanto en la toma como en el análisis. Por otra parte, como les decía anteriormente, está la cadena de custodia. Y dentro de esa cadena de custodia, fundamentalmente lo que necesitamos es garantizar el reconocimiento de la muestra que estamos tomando. Y esto lo hacemos mediante un rotulado de la muestra, que debe incluir mínimo los siguientes datos. Uno, el nombre y apellido del paciente o del usuario que pidió la toma de muestras, ¿sí? El documento de identificación, el nombre del examen o exámenes o análisis que se va a realizar, perdón, la fecha y hora de recolección de esa muestra y finalmente el lugar donde se tomó la muestra. Ojo que estos 5 datos, son los mínimos que necesitamos para poder garantizar de que esta muestra la podamos reconocer dentro del almacenamiento donde tenemos las demás muestras. Y esto garantiza que definitivamente la muestra que tomamos corresponde al análisis que vamos a realizar. Por otra parte, una fracción importante de esta toma de muestras es su preservación. Y esta lo que hace es garantizar que lo que estamos tomando en muchas veces en campo llegue en las mismas condiciones al laboratorio. Y esto entonces, digamos que permite reconocer en muy, pero muy cercano las condiciones sanitarias que están en ese lugar. Las recomendaciones dadas para esta preservación es que, por una parte, las muestras se envíen al laboratorio después de su toma lo antes posible. Quiere decir esto que si yo tomo la muestra a las 8 de la mañana, no puedo esperar hasta las 2 de la tarde para enviarla al laboratorio. Lo más pronto posible garantiza que las condiciones de esa muestra que tome son las reales. Por otra parte, dentro de esta preservación, se recomienda mantener la cadena de frío durante el transporte de esa muestra que garantice una temperatura óptima de refrigeración, congelación o temperatura ambiente, considerando que dependiendo de lo que vamos a medir, así es necesario garantizar una temperatura. Hay muestras que debemos refrigerar a una temperatura aproximada de 4 grados centígrados. Hay otra que debemos congelar a una temperatura de menos 4 grados centígrados o en adelante. O hay unas muestras que solamente pueden estar a temperatura ambiente. Entonces hay que garantizar esto mediante el uso, por ejemplo, puede ser de hielo o de gel que permita la refrigeración para el transporte de esa muestra entre el lugar donde la tome y el laboratorio donde se va a analizar.
Asimismo, la tercera recomendación es que se debe evitar la exposición a factores ambientales como la luz, la humedad y altas temperaturas. Esto debido a que algunos microorganismos en presencia de luz o en ausencia de luz tienen unas condiciones ambientales. Asimismo, con una alta humedad o con una baja humedad también tienen unas condiciones de vida y, por ejemplo, con altas temperaturas, algunos microorganismos pueden morir debido a las condiciones ambientales, es debido a sus condiciones de vida. Eh, Algunos microorganismos tienen condiciones de vida que se establecen dentro de unos rangos de temperatura que podrían ser afectados al momento de aumentar esta temperatura. Finalmente, dentro de estas recomendaciones, se dice que se debe adicionar cuando aplique algunos aditivos o sustancias preservantes que permitan entonces garantizar las condiciones de esa muestra que se acabó de tomar. Entonces, si se dan cuenta, dentro de esta toma de muestras, lo importante es garantizar primero las condiciones de seguridad mías como la persona encargada de tomar estas muestras, ya sea en un alimento, en el ambiente o en una persona. Garantizar entonces su rotulado con el fin de mantener una custodia de esa muestra y poder garantizar de que no la voy a equivocar con una muestra de otro lugar o de otra o para otro análisis. Y finalmente, la preservación, garantizando las condiciones del momento en el que la tomo hasta el momento en el que la analizo. Considerando entonces que si lo que estoy midiendo, por ejemplo, son microorganismos patógenos, estos tengan las condiciones muy parecidas a lo que podría estar en el momento en el que tome la muestra. Les pongo un ejemplo. Imagínense, por ejemplo, que voy a tomar una muestra en un alimento y resulta que el alimento lo coloco muy cerca de una estufa. Algunos microorganismos, debido a, al calor, podrían, eh, digamos que, perder sus condiciones de vida y al momento de analizar la muestra, perdón, al momento de analizar la muestra, voy a encontrar que hay cero microorganismos. O imagínense, por ejemplo, que tomo una muestra y la expongo a la luz. Si en esa muestra, por ejemplo, una muestra de agua, la expongo a la luz, puedo garantizar la proliferación del fitoplancton, por ejemplo. Y esto me podría variar los resultados obtenidos al momento de analizar la muestra. Entonces, en resumen, todo esto, digamos, lo que busca es medir las características de los factores de riesgo a la salud con el fin de realizar todo el proceso de inspección, vigilancia y control. Y esto garantiza entonces que estas autoridades sanitarias en Colombia puedan decir este alimento o este procedimiento que digamos que cumple con las condiciones sanitarias establecidas en Colombia.
Muchachos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Tienen algo que anotar? Los escucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Ok. ¿Los demás? Bueno, al parecer no hay preguntas. Continuamos entonces. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces eh, les comparto varios ejemplos de toma de muestras. El primero que vamos a ver es una toma de muestras a alimentos almacenados en sacos. Les agradezco por favor que si no escuchan el sonido del video me lo hagan saber. Hola, hoy vamos a hacer la toma de muestra de alimentos. ¿Se escucha? Sí, señor. Sí se escucha. Ok. Sí, señor. Sólidos almacenados en sacos o a granel. Como primer paso vamos a hacer el lavado de manos y desinfección para no contaminar la muestra. Y luego vamos a ver la indumentaria y los materiales. Vamos a ver que el compañero tiene la indumentaria correcta y los materiales para el muestreo van a ser un calador tipo sonda, el lote y un recipiente de muestreo. Luego de esto procederemos a tomar la muestra y vamos a utilizar el calador en diferentes partes del saco para que así haya la probabilidad de tomar diferentes muestras. Profe, qué pena, pero como que se congeló la imagen. Sí, señor. Se congeló la imagen. ¿Sí? ¿Para todos? Vamos a repetirlo. ¿Me avisan, por favor? Hola, hoy vamos a hacer la toma de muestra de alimentos sólidos almacenados en sacos o a granel. Como primer paso vamos a hacer el lavado de manos y desinfección para no contaminar la muestra. Y luego vamos a ver la indumentaria y los materiales. Vamos a ver que el compañero tiene la indumentaria correcta y los materiales para el muestreo van a ser un calador tipo sonda, el lote y un recipiente de muestreo. Luego de esto procederemos a tomar la muestra y vamos a utilizar el calador en diferentes partes del saco para que así haya la probabilidad de tomar diferentes muestras. Luego de tomar la muestra iremos a pesarla. Nosotros tomamos una muestra de 500 gramos. Luego vamos a etiquetar la muestra con fecha y hora, lote, peso y el origen. Luego tendremos el acta de registro y la llenaremos, que es donde se va a encontrar mucha más información de la muestra que en la etiqueta. Bueno, ¿qué notaron dentro del procedimiento? Pues, profe, Sí. Mal, no te escucho.
Marley, no te escuché, qué pena. Hola. Hola, ¿me escuchan? Profe, yo sí te escucho. ¿Y tú escuchaste lo que dijo Marley? No, no, señor, solamente lo primero que dijo. Profe, pues, y no es más. Pensé que era yo. Marley, no te escuchamos. Ay, disculpe, profe, qué pena, es que se me fue el audio un momento. Ok. Estaba preguntando que si, que si lo que habían hecho con el calador al tomar la muestra no había la posibilidad de que salieran fibras del costal. Ok. Buena pregunta. Bueno, si te das cuenta, el calador tiene unas características que permiten, pues, garantizar que no suceda precisamente lo que tú acabaste de decir. Si te das cuenta, en el video, cuando realizan, digamos, la introducción del calador, lo que hacen es introducirlo con fuerza, pues para partir el saco y la muestra o el recipiente donde se almacena se coloca de forma contraria, pues buscando que si hay alguna partícula mucho más grande, como en este caso una fibra del saco, se pueda quedar en la boca del calador y no se lleve hasta el recipiente que almacena la muestra. ¿Estamos? Ah, ok. Comprendo, profe, sí, señor. Ok. ¿Alguien más notó algo dentro del video? Profe, que las muestras van pesadas. Ok. Eso es bastante importante, Cindy. Eh, es necesario garantizar, digamos que una muestra representativa dentro de todo el proceso de toma de muestras. Y es garantizar que no tengamos ni mucho ni muy poquito. Y que preferiblemente sea una muestra compuesta. En el caso que vimos ahorita, él tomó muestras de diferentes lugares de ese mismo lote, buscando garantizar que la muestra fuera homogénea y que contuviera la mayor cantidad, eh, digamos, la mayor diversidad de muestras con respecto al lote. En algunos casos, como por ejemplo en la toma de muestras de agua, eh, se realizan muestreos parciales, pues precisamente para garantizar una cantidad adecuada, pero que tenga diferentes muestras, digamos, pequeñas. ¿Alguien más? Instructor, o sea, digamos una pregunta, o sea, que eso Sí. también, por ejemplo, cuando uno va a una toma, una muestra de orina y le dicen a uno, digamos lo que su merced está diciendo, entonces, que tiene que ser una cantidad, entonces le dicen, tiene que llegar, digamos, la muestra de orina tiene que llegar hasta un nivel para que la prueba se la hagan, pues bien. Entonces, digamos que eso aplica, digamos, también para eso. Sí, claro. Claro, y si te das cuenta, no sé si alguno de ustedes le han sugerido ese tipo de exámenes. Hay unos exámenes, por ejemplo, de orina en que es un recipiente más grande
y toma muestras a lo largo del día. Entonces, digamos que dependiendo de lo que nosotros vamos a medir, así pues podríamos buscar algo más pequeño o algo más grande. Si te das cuenta, si es un examen de orina normal, te dicen un frasquito que creo que tiene como, ese frasquito creo que tiene como 10, no, como 100 centímetros cúbicos, si no estoy mal. El frasquito pequeño de donde se lleva la muestra. Otra pregunta, por ejemplo, entonces al paciente, digamos, le dicen, haga la toma de orina durante todo el día, que llevan, digamos, garrafones de agua, digamos, de donde si no lo desinfectan bien, ahí hay probabilidad de que la muestra salga mal, ¿cierto? Sí, sí, pero hay unos recipientes mucho más grandes. Hay unos recipientes mucho más grandes, casi siempre esa muestra cuando es a todo el día, lo que hacen es tomarla por medio de sondas y son, digamos que, recipientes mucho más grandes, donde garanticen, pues obviamente, la esterilidad también del recipiente donde se está tomando. Ah, ok. Profe, yo tengo otra pregunta. Claro que sí. Bueno, la verdad no vi bien el final del video, no sé. Pero bueno, después de hacer el procedimiento, como vemos con el calador y tomar la muestra, los huecos que quedan en el saco, ¿qué Ujú. debe uno proceder a hacer con ellos? Porque pues supongo que no se pueden dejar así, porque es bueno, un alimento almacenado. Entonces no sé si, o sea, ¿cómo se hace? ¿Se trasvasa? ¿Se sella? Sí, O qué sería? sí, de igual forma, si te das cuenta, eh, este tipo de muestras se sacan de un lote, ¿no? Digamos que hay 100 sacos de café y llega una persona del INVIMA y dice, no, pues yo quiero garantizar las condiciones sanitarias del café que se va a enviar. Entonces ellos toman, de todos los 100 sacos de café, toman uno solo. A ese le sacan la muestra, los 500 gramos, se toma la muestra, así como vimos en el video, y el resto, pues obviamente, se almacena en otro lugar. Porque es que entonces también hay que considerar que si si ese alimento queda almacenado con esos agujeros, pues obviamente va a tener un riesgo sanitario también. Y pues obviamente ese lote o ese saco ya no se puede comercializar porque ya no tiene las condiciones, eh, como digamos las condiciones para su comercialización. Ya tiene una cantidad mucho menor a la que digamos que estaba sujeto su comercialización. Ok, gracias, profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo que decir? Entonces, procedamos a el segundo ejemplo. Hola, hoy vamos a hacer la toma de muestra de alimentos sólidos almacenados. Monitoreo de superficies por técnica de hisopado. La técnica de hisopado de superficie se utiliza para la recuperación de microorganismos asociados a la contaminación de un área o producto. Es posible usarlo en todo tipo de superficie, principalmente para superficies irregulares, ya que facilita la recuperación bacteriana. Sin embargo, si la superficie es muy irregular, puede dificultar la recuperación. Cabe mencionar su fácil uso y bajo costo.
Los materiales que utilizamos para el muestreo son los siguientes: hisopo de algodón, tubo de ensayo con tapa hermética con 10 mililitros de solución diluyente estéril, plantilla estéril con un área abierta en el centro de 100 centímetros cuadrados o 25 centímetros cuadrados. El procedimiento que vamos a realizar es el siguiente. Primero vamos a abrir asépticamente el contenedor y sacar el hisopo. Humedecer la cabeza de algodón y retirar el exceso de humedad, esto presionando la cabeza en la parte interna del tubo. Manipulamos el hisopo formando un ángulo de 30 a 45 grados en la superficie que vamos a muestrear. Mientras movemos el hisopo, procuremos rotar ligeramente la cabeza del mismo. Pasamos el hisopo en 3 direcciones: horizontal, vertical y transversal. Y devolvemos el hisopo al contenedor. Tipo de análisis. El monitoreo ambiental está diseñado para demostrar el control de partículas viables y no viables. En este caso, hacemos referencia a las viables. El ensayo de partículas viables se realiza para bacterias, levaduras y hongos, con el objetivo de mantener las áreas seguras y en las condiciones requeridas. Es preciso examinar el ambiente de las mismas mediante el monitoreo de superficies. Bueno, cuéntenme qué notaron acá. ¿Qué notaron de diferente en el primero con respecto a este? Bueno, en este otro procedimiento, no se pesa, se maneja con hisopo. Hay que hacerlo en varias direcciones para detectar, por ejemplo, si en una superficie, por ejemplo, en un mesón hay bacterias, hay hongos, y así detectar qué clase, me imagino, de hongo o bacteria es la que hay. Eso noté de irregular, de diferente, perdón. Ok. ¿Alguien más? Pues como lo decía mi compañera, sí, es una técnica totalmente diferente y pues utilizada para lugares o superficies donde no se pueda hacer una muestra, es decir, como tangible. Entonces yo pienso también que esta muestra, uno debe ser como muy cuidadoso al realizar esto y evitar que limpien, por ejemplo, la superficie antes de tomar la muestra, porque si no sería de pronto un, como le dicen, un falso positivo. De pronto, Ok. sí, de pronto al limpiarla, pues no va a salir los microorganismos o los patógenos que están ahí presentes. Entonces sí debería ser uno como más cuidadoso con este tipo de muestras. Ok. ¿Alguien más? Bueno, si ustedes tienen toda la razón, es una muestra un poco más de cuidado que la anterior. La anterior era una muestra que se tomaba directamente digamos, del objeto como tal. Esta muestra, en cambio, la segunda, es una muestra que se hace por adhesión, ¿no? Por adhesión quiere decir que los microorganismos que están en el lugar se trasladan al hisopo, se adhieren a él y de ahí es que hacemos la medición o el análisis para poder saber si hay o no presencia de algún microorganismo patógeno. Fíjense que este tipo de muestreos es muy realizado, por ejemplo, en superficies
donde se preparan alimentos. Imagínense, por ejemplo, el mesón de una cocina de un restaurante. Esto garantizaría que las condiciones higiénicas de ese mesón no van a realizar una contaminación a el alimento que se está preparando. Tal es el caso, por ejemplo, de las tablas de picar o de, por ejemplo, las superficies donde preparamos esos alimentos. Inclusive, en algunos casos he visto que hasta a las mismas, los mismos recipientes, a las mismas ollas, también le hacen ese tipo de toma de muestras, buscando garantizar pues que no esté la presencia de este tipo de microorganismos. Hay que considerar que dependiendo de las condiciones ambientales, algunos microorganismos podrían estar, digamos, presentes en algún tipo de superficie. Esta, a diferencia de la anterior, que se tomaba, digamos, en diferentes lugares dentro del mismo lote, esta sí es necesario realizarla por separado. Por ejemplo, si necesitamos reconocer la presencia de algún tipo de microorganismo en el mesón, por ejemplo, y luego no sé, en el lavaplatos, pues entonces tendríamos que hacerlos por separado para poder identificar dónde estaba la presencia de ese microorganismo. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, vamos al tercer ejemplo, y es la toma de muestras de agua potable. Muestreo de agua potable. Debido a que el agua potable es utilizada para el consumo, los muestreos de esta se hacen bajo estrictas medidas de seguridad para evitar la contaminación con microorganismos. Debido a esto, se hacen necesarias herramientas especiales en términos de envases con inhibidores bacterianos, técnicas de muestreo y preservantes para garantizar la calidad de la muestra. Alistamiento de envases, reactivos y preservantes para muestras de agua potable. Bien sea para actividades de control o vigilancia, una vez definido el tipo de muestreo antes de iniciar las actividades, se debe alistar el material requerido dentro de este. Primero, recipientes, vidrio o plásticos, dependiendo de los análisis a realizar, previamente pasados por acciones de limpieza y desinfección que sean requeridos de acuerdo con el plan de muestreo. Segundo, rótulo. Deberá estar bien asegurado al frasco y ser fácilmente distinguible de los demás. Tercero, preservantes. Los recipientes de los preservantes deberán ir en neveras con hielo o geles, de ¿La tal imagen manera está que se congelada o garantice eso una sí? conservación. No, señora, Qué ahí pena, todavía. profe. Pues para mí se está moviendo la imagen. Ay, no, qué pena. Para mí sí está congelada la imagen, profe, qué pena. ¿Está congelada desde dónde? ¿O lo devolvemos al inicio? Vamos a devolverlo al inicio. Muestreo de agua potable.
Debido a que el agua potable es utilizada para el consumo, los muestreos de esta se hacen bajo estrictas medidas de seguridad para evitar la contaminación con microorganismos. Debido a esto, se hacen necesarias herramientas especiales en términos de envases con inhibidores bacterianos, técnicas de muestreo y preservantes para garantizar la calidad de la muestra. Alistamiento de envases, reactivos y preservantes para muestras de agua potable. Bien sea para actividades de control o vigilancia, una vez definido el tipo de muestreo antes de iniciar las actividades, se debe alistar el material requerido dentro de este. Primero, recipientes, vidrio o plásticos, dependiendo de los análisis a realizar, previamente pasados por acciones de limpieza y desinfección que sean requeridos de acuerdo con el plan de muestreo. Segundo, rótulo. Deberá estar bien asegurado al frasco y ser fácilmente distinguible de los demás. Tercero, preservantes. Los recipientes de los preservantes deberán ir en neveras con hielo o geles de tal manera que se garantice una conservación adecuada. Una manera práctica para el transporte del hielo puede ser en recipientes plásticos que evitan filtraciones. INS 2011, página 46. Cuarto, escoger la sustancia preservante. Cuando se requiera su uso, se debe determinar de acuerdo con los parámetros a medir el tipo de preservación, la cual puede ser por acidificación a pH menor de 2, alcalinización a pH mayor de 11, enfriamiento entre 2 a 5 grados Celsius, congelamiento a menos 20 grados Celsius, entre otros. Quinto, neveras o elementos de transporte y preservación. Las neveras portátiles deberán mantenerse a la sombra para permitir una mayor conservación de la temperatura. El enfriamiento simple en hielo o en un refrigerador a 4 grados Celsius y el almacenamiento de la muestra en la oscuridad es, en la mayoría de los casos, suficiente para preservar la muestra durante el transporte al laboratorio y durante un periodo de tiempo relativamente corto antes del análisis. INS 2011, página 46. Sexto, alistamiento de equipos. Siempre realizar el alistamiento con la debida calidad de los equipos cuando sea necesario. Dentro de estos se encuentran el cronómetro, recipientes aforados, termómetros y equipos de campo para parámetros in situ. Séptimo, elementos de seguridad. Alistamiento del equipo de protección personal requerido. Recolección de muestras. De acuerdo con el INS 2011, en su manual de instrucciones para la toma, preservación y transporte de muestras de agua de consumo humano para análisis de laboratorio, el número de muestras mínimo a analizar por cada frecuencia, tanto para control como para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, está determinado en los artículos 21, 22, 24, 25, 26 y 27 de la Resolución 2115 de 2007. Sin embargo, la persona prestadora podrá adelantar por su cuenta programas de muestreo de control y autocontrol de la calidad del agua potable que suministra, incluyendo un mayor número de muestras y puntos de muestreo adicionales a los exigidos en la Resolución 0811 de 2008. Bueno, jóvenes, ¿qué notaron con respecto a los anteriores? Bueno, este es la más larga, yo creo. Tiene Sí, varias pautas. Digamos que tiene lo que más mencionan es la temperatura, de que sí. tiene que guardar mucho la temperatura del hielo. ¿Qué más dice? Que puede ser en envases de plástico o de vidrio, obviamente bien sellados y bien, o sea, rotulados para el agua del consumo humano. Entonces, ese sí
estaba un poquito extenso, pero lo que más noté es que siempre tiene que cuidar mucho la temperatura de la muestra. Ok. ¿Alguien más? Como dice mi compañera, la temperatura y las condiciones, porque vi que en una parte del video hay que mantener las muestras en la oscuridad. Todo el tipo de muestra. Lo que se puede mantener en la oscuridad es el contenedor, o sea, la nevera para el transporte, ¿no? Pero hay algunas muestras que deben estar a la oscuridad, inclusive hay algunas muestras que se toman con recipientes de vidrio de color ámbar, mientras que hay otras que tienen que ser transparentes para que entre la luz. Esto relacionado, y es digamos que una de las muestras ambientales, porque pues, pues las de salud ya tienen otras condiciones, pero dentro de las muestras ambientales creo que es una de las de mayor cuidado, debido a que habría que preservarse, por ejemplo, el oxígeno dentro del agua para poder garantizar la presencia de algunos microorganismos que viven en presencia de oxígeno. ¿Sí? Hay algunos microorganismos que se llaman anaerobios porque viven en la ausencia de este. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a medir, así hay unas condiciones específicas. Hay unas recomendaciones en cuanto a esta toma de muestras de agua, que las vamos a ver más adelante. Hay una actividad de aprendizaje específica relacionada a tomas de muestras de agua, pero digamos que es una de las más complejas considerando las características, pues precisamente del agua con respecto a la presencia o ausencia de estos microorganismos. Tal es el caso, por ejemplo, que algunas muestras deben ir hasta arriba del frasco, por ejemplo, para no dejar espacio y no se proliferen los microorganismos que estaban en la muestra. Señores, preguntas, dudas, inquietudes de todo lo que hemos visto el día de hoy. Los escucho. Oye, pues por mi parte no, profe, esto es de verdad para mí que sí es un tema bastante interesante y a la vez es un tema como muy complejo porque, por ejemplo, en este último que vimos del ejemplo de toma de muestras, por ejemplo, el agua potable, uno piensa que es ir con los instrumentos esterilizados y ya, tomar la muestra, ¿sí? Pero eso es más profundo porque me imagino que antes de alistar todo eso, uno debe hacer hasta la desinfección del punto donde va uno a recoger la muestra, pienso yo, en este caso del agua potable. Exactamente. Entonces, pienso que es un tema bastante complejo, pero pues muy interesante, profe. Gracias. Ok. No quise de pronto hacer como mucho énfasis en el agua porque ustedes tienen, digamos, una actividad posterior de agua, entonces no quiero como que adelantarme a lo que van a ver próximamente porque si se dan cuenta es un poco más complejo, pero digamos que por esta razón hay digamos que un énfasis dentro de esto. Hay que considerar, y eso sí se los quiero de pronto dejar muy claros, que al momento de tomar una muestra de agua, no es lo mismo
tomar una muestra de agua potable que tomar una muestra de agua en una fuente de agua, por ejemplo, un río, a tomar una muestra de agua, por ejemplo, agua residual. ¿Sí? Son tres cosas totalmente diferentes y tienen unas condiciones, digamos que específicas o protocolos específicos al momento de realizar esta toma de muestras. O sea, quiere decir que al momento de yo introducir el frasco en una fuente de agua o introducir el frasco o tomar la muestra de agua potable, tienen, digamos que unos pasos totalmente diferentes porque, digamos que por la fuente son muy diferentes para desarrollar el procedimiento. Y depende, como les he dicho desde el principio, de qué es lo que vamos a medir. Depende entonces de las condiciones en las cuales yo la almaceno y la preservo para poder posteriormente medir la característica o el parámetro asociado a ese agua potable. Una pregunta. Sí, Digamos que la toma de muestras también aplica, por ejemplo, en restaurantes, cuando el agua sale, digamos, amarilla, como que parezca cobre. Digamos que hay un sector en Colina, acá en Bogotá, donde estaban construyendo unos apartamentos y no sé si por las vibraciones o bueno, lo que esté, las maquinarias, en un restaurante o en varios empezó a salir el agua muy oscura. Entonces, ellos obviamente cocinaban con esa agua, hacían pues la preparación de alimentos, de jugos, de cosas así. Entonces, también aplica la toma de muestras para ese sector. sí, claro. Digamos que en los restaurantes hay que garantizar las condiciones del agua que se utiliza, porque esta puede ser un vector o puede ser un factor de riesgo de una enfermedad, ¿no? Eh, por eso, dentro de todo el análisis, dentro de todo el control, pues, que realizan las autoridades sanitarias en Colombia, a estas personas, cuando los visitan, que era lo que estábamos hablando la vez pasada, de algo que se llama concepto sanitario, cuando ellos los van a visitar para otorgarle ese concepto sanitario, les solicitan un plan que se llama plan de saneamiento básico. En ese plan de saneamiento se incluyen cuatro partes, por así decirlo. Una relacionada a la limpieza y desinfección, la otra relacionada al control de plagas, la tercera relacionada a los residuos sólidos y finalmente la cuarta, que es la que estamos hablando, es precisamente del agua potable. Y en este caso hay que demostrar el almacenamiento adecuado del agua o las condiciones de, digamos, de calidad del agua. Esto casi siempre, pues, las empresas de servicio de agua potable hacen un seguimiento. No sé si en el video se dieron cuenta que hablaban, hablaban de una resolución que es la 2115, que establece digamos, los parámetros que se deben medir para garantizar la potabilidad del agua. Y esto entonces establece un número de muestras que el acueducto debe tomar.
en diferentes puntos de la ciudad. Y esto se comparte a todos los usuarios. Si ustedes, por ejemplo, visitan la página del acueducto, se van a dar cuenta que ellos les comparten digamos, los resultados de ese muestreo. En esos casos, así como el que tú mencionas, de que el agua tenía unas condiciones no aptas, la autoridad sanitaria, digamos que debería hacer una inspección y digamos que un requerimiento a que esos restaurantes utilizaran pues otra fuente de agua potable totalmente diferente a la del acueducto. Ok, muchas gracias. Ok. O sea que, bueno, digamos que cuando uno va a tierra caliente, digamos uno siempre compra botellones de agua, porque digamos que el agua de tierra caliente, pues no sé si es mito, pero dicen que da diarrea, Hay porque que, no es, no sé si es por el cloro, pero digamos que Ujú. cuando uno va a viajar, siempre compra botellones de agua para hacer, para tomar, para hacer cualquier cosa. Entonces, ¿sí es cierto, profe? Eso es un mito cachaco. Ah, bueno. Eso es un mito cachaco. Eso es un mito cachaco. Eh, te puedo hablar, bueno, te puedo hablar de Cartagena porque yo vivo acá, ¿no? Eh, Nosotros acá en Cartagena, por ejemplo, el acueducto es considerado como uno de los mejores prestadores en cuanto a la calidad del agua que ofrece. El acueducto de Cartagena es una empresa mixta entre la alcaldía de Cartagena y unos inversionistas españoles. Y su proceso de verdad que es bastante riguroso, teniendo en cuenta pues que eh, la calidad del agua que se toma al inicio, o sea, antes de entrar al acueducto, con la que sale, tiene una remoción de más digamos que yo creería que como un 99% de agentes, o sea, tanto químicos como microbiológicos. Eh, la desinfección, por ejemplo, en el acueducto de acá es con cloro gaseoso, está, digamos que controlado mediante sensores. Todo el acueducto, en Cartagena se maneja por telemando. Quiere decir que acá si se parte una tubería, eh, digamos, las válvulas de la tubería se cierran para evitar contaminación en todos los lugares mediante computador, o sea, mediante unos sensores que se manejan desde una central. Entonces, digamos que las condiciones aquí en Cartagena, ¿no? Les puedo hablar de aquí porque, pues, tengo 42 años viviendo aquí. Sé que en Santa Marta habían unos problemas con el acueducto, pero no conozco a profundidad las características ni de Barranquilla, bueno, ni de Montería, ni de Sincelejo, ni de los otros departamentos de aquí de la costa. Eh, Sé que compite dentro de las mejor, dentro del ranking de mejor tratamiento, Cartagena. Sé que dentro de ese listado también está
EPM en Medellín, pero no sé por qué tienen ese mito que el agua de nosotros es contaminada. Pues digamos que no precisamente en Cartagena, pero digamos que ellos manejan, digamos cuando uno va a Villavicencio, ellos manejan mucho el tanque de reserva, ya que les quitan el agua en la mañana y en la tarde. Entonces, Ah, ok. veo que también le echan cloro al agua, entonces digamos que es más por eso que no porque no sea el agua, pues bien, digamos, era ese concepto, o pues no sé si estoy errada Pasa, en ese concepto. lo que pasa es que hay que considerar, Cindy, también las condiciones ambientales, ¿no? Las condiciones ambientales de clima cálido, digamos que los microorganismos tienen, digamos que, unos rangos de vida, ¿no? Hay algunos que sobreviven a unas altas temperaturas, hay unos que sobreviven a bajas temperaturas. Entonces, digamos que en algunos casos la temperatura ambiente, eh, digamos que permite la proliferación de algunos microorganismos, pero digamos que no hace parte digamos, de la, o sea, no hace parte, digamos, de las condiciones, o sea, no tiene relación, digamos que, eh, o sea, como que directa. Yo creo que más bien depende es de las condiciones de tratamiento o de las condiciones de almacenamiento, ¿no? Ah, sí, Asimismo, señor, sí, de así, almacenamiento. asimismo, aquí en Colombia hay normatividad en cuanto al almacenamiento del agua, al almacenamiento del agua potable. O sea, esos tanques de almacenamiento de agua potable tienen unos requerimientos en cuanto a su limpieza y desinfección. No sé si ustedes se han dado cuenta que las autoridades sanitarias en algunos casos solicitan eh, unos certificados de limpieza y desinfección de tanques. Sí, señor. Ahora bien, no solamente, no solamente, bueno, les cuento así como que una historia. Eh, Cuando yo estaba en la universidad, yo hacía parte yo trabajé mucho tiempo en investigación y en este sentido, mi investigación estaba ligada a la presencia de un parásito dentro del agua potable. Es un parásito que se llama Cryptosporidium y es un parásito que se encapsula dentro de un huevo prácticamente, y dentro de este huevo, digamos que el microorganismo no se sale, siempre queda encapsulado y no se puede morir, ni con la presencia del cloro, porque el huevo es muy resistente. Y este microorganismo sale por las heces fecales de las personas que se contaminan con el microorganismo y llega a las fuentes de agua, pasa por todo el acueducto, no se muere, a menos que llegue hasta el estómago de nosotros y por acción de los ácidos que tenemos en el estómago, se sale de esa cápsula, de ese huevo,
y comienza a reproducirse en nuestro estómago. Esto se llama, el parásito se llama Cryptosporidium. Nosotros aquí en Colombia desde el 2007 comenzamos a controlarlo mediante análisis, pero digamos que no hay dentro del acueducto, o sea, digamos que no hay un proceso enfocado en eliminar este tipo de parásitos. Entonces, fíjense que no depende necesariamente de las condiciones ambientales, sino que hay algunos microorganismos que tienen unas condiciones que definitivamente son adversas. ¿Ustedes sí me escucharon o yo estaba hablando solo? No, yo le estoy escuchando, profe. Ah, ok, yo pensé que estaba aquí recordando viejos tiempos allá hace tanto tiempo. Pero entonces fíjense que no depende, o sea, depende de muchos factores la presencia de algunos agentes infecciosos dentro del agua. Digamos que el agua es el conductor número uno de estos agentes, o sea, por eso es su vigilancia tan, digamos, tan estricta, a diferencia de otros eh, factores de riesgo. Señores, preguntas, inquietudes. No, profe, hasta el momento todo claro. Ok. No, profe, no, señor. Bueno, entonces, con esto, bueno, cerramos la primera parte de la sesión y ahorita hablemos de las actividades. Cuéntenme cómo les fue, tienen preguntas. ¿Todo bien? ¿Ya las subieron? ¿Están pendientes? No, profe, pues claro, pero tengo unas pendientes que me voy a trasnochar. Es que he salido tarde de trabajar, profe. No te preocupes que yo llevo no sé cuántos días trasnochándome, No, y revisando. llego de trabajar y mis hijas, mami, tengo tarea, mami, hay que comprar esto. Entonces estoy trasnochándome haciendo para culminar y ya ver si los puedo entregar mañana. Yo les debo unas calificaciones que tengo en un Excel que no he podido montarles, porque Él me va a preguntar, profe, que cuando tengo sacaba nue- su material consolidado de calificaciones. no, ya yo les califiqué todas las evidencias que ustedes han subido, o sea, hasta, bueno, la actividad de ayer sí no la he visto todavía, pero hasta la anterior ya las tengo todas calificadas, pero no les he subido las calificaciones, es que tengo 10 grupos adicional a ustedes, tengo 9 grupos, con ustedes son 10 grupos. Entonces, tengo que repartir el tiempo. Entonces, con ustedes, pues obviamente, como soy el instructor técnico, tengo más actividades que con los otros grupos. Entonces, tengo que sacar un momentico de ustedes para calificarle a los otros, para escribir a los otros, para venir acá, para hacer. Entonces, ahí vamos. Pero ya creo que debo montárselas muy pronto. Ya sí les prometo que les había dicho la semana pasada que se lo iba a hacer, pero la verdad es que se me ha complicado con tantas fichas de montarles todas las actividades. Pero sí creo que me voy a poner en la tarea de hoy comenzar a vaciar el Excel acá en Sayuna para que ustedes ya vean sus calificaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a las actividades? Les pregunto, eh, me llama la atención que hay algunas personas con actividades pendientes todavía de inducción.
Y eso sí es bastante grave porque la inducción es, digamos que, la base de la formación. Entonces, si alguien tiene actividades pendientes, porfa, que las realicen cuanto antes, porque debo pasar el reporte de finalización de esa etapa. Bueno, señores, no viendo más comentarios, no. Entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Espero que los que lo vean en la grabación, pues también les sirva esta sesión para alimentar lo que hemos venido trabajando, y espero que ya estén revisando las actividades propuestas para la actividad de aprendizaje que comienza hoy. Cualquier cosa, ustedes saben que me encuentran en los mensajes, en WhatsApp, en el correo. No siendo más, desearles una feliz noche a todos. Chao. Muchas gracias, profe. Profe, muchas Que pase gracias. un buen fin de semana. Muy buena clase. Muchas Igualmente, gracias. Sí, buenas noches. igualmente para ustedes. Gracias, profe, por su disposición y Gracias. tiempo. Ok, gracias a ustedes por conectarse. Chao. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.